El mundo siempre ha estado proclive hacia el establecimiento de mayores niveles de civilidad y concordia, y eso es debido a los principios políticos que guían el desarrollo de las humanidades. Esto lo vemos en diferentes filosofías y códigos de comportamiento. En un tiempo, las doctrinas Vedas originarias promovían una mayor concordia social, es decir, establecían interacciones sociales menos violentas. El jainismo planteaba, entre otras cosas, la liberación de los hombres a través del conocimiento y del ser responsables ante cada acto efectuado. Las enseñanzas filosóficas de Confucio también remiten a ideales éticos y reglas de interacción social que podían contribuir con una mejor vida en comunión al tratar de comprender y practicar el deber ser de las cosas. La ley del talión sugirió el ejercicio de una justicia retributiva, o lo que es lo mismo decir, la aplicación de un castigo proporcional a la falta cometida, asunto que sirvió de inspiración para la creación y aplicación del Código de Hammurabi en la vieja Mesopotamia. El Decálogo de Moisés y el Testamento secreto de Abraham subsumen igualmente otro tipo de codificaciones en lo filosófico, ético, político y antropológico que ciertamente conducen al amor fraternal universal en el entendido de que todos somos hermanos porque venimos del mismo Creador. Estas y otras filosofías, doctrinas y códigos jurídicos de tiempos remotos han evolucionado e inspirado a nuevos códigos y renovadas doctrinas y filosofías como las que se han mencionado en videos previos. Pero sean remotas o no tan remotas, nuevas o no tan nuevas, siempre se ha pretendido la concordia entre los seres humanos que se hacen sociedad para facilitar el progreso. Y todas esas filosofías y códigos encierran principios ético-políticos que en lo planteado por el Dr. Alfonso Barreto refieren a la justicia, los derechos, la solidaridad, la libertad y la igualdad. Todos ellos son constructos rectores de las relaciones entre los seres humanos. La igualdad trata de establecer una sociedad sin discriminación ni privilegios, lo cual requiere la comprensión de las diversas necesidades, actitudes y capacidades de las personas, cuestiones todas que la educación, las artes, los servicios y el trabajo han de atender y valorar debidamente en función del bien común. La libertad será la capacidad para actuar civilizadamente según la propia voluntad. Un individuo es libre cuando la sociedad no restringe su accionar de manera injusta, a lo cual el individuo deberá corresponder con el ejercicio de su libertad para contribuir al bien societal. Es un principio político que requiere una permanente educación espiritualizadora. La solidaridad refiere a la simpatía de libres voluntades que se reconocen como semejantes y cooperan entre sí. Es un principio que articula la heterogeneidad de la especie humana para que todas las diferencias naturales en genio, temperamento, fuerzas y caracteres puedan desenvolverse en justicia y para beneficio del colectivo. De esta manera, la solidaridad puede desarrollar el sentido espiritual de la fraternidad en la sociedad. Lo correspondiente con los derechos establece el conjunto de disposiciones que garantizan al individuo sobrevivir y vivir dignamente en el contexto societal. Como la dignidad puede ser un constructo que varía según el contexto sociocultural y que evoluciona según progresa la mentalidad humana, la interpretación del derecho como principio será muy relativa o variante según las circunstancias. Lo que no variará será la fidedigna relación entre el conjunto de derechos y el deber moral de ser útil a la sociedad que otorga esos mismos derechos. La justicia es un principio político que debe ser desarrollado como una virtud o actitud moral, tanto a nivel individual como social, y pone en balance a la igualdad, la libertad, la solidaridad y los derechos para asegurar el bien común. Si la justicia no garantiza el equilibrio, se desarma todo el aparataje de los principios políticos que han de preservar y guiar a la sociedad. La justicia es un principio con profundas implicaciones morales
que demanda altas competencias éticas para comprender debidamente tanto las leyes como las acciones humanas de acuerdo con la evolución social. De alguna u otra manera, y sobre todo en las sociedades democráticas, se puede observar una inclinación por alguno de estos principios políticos, pero siempre se denota un esfuerzo por mantener un equilibrio entre ellos. Ahora bien, desde la filosofía y la ciencia política, es sumamente importante entender que una cosa es acercarse a la comprensión de cada principio político por separado y otra cosa es hacerlo de forma holística. Estudiar los principios políticos por separado o de forma lineal está más cerca del error que de un acierto. Es así como se pueden encontrar intrincadas discusiones sobre si la igualdad es más importante que la libertad, o si la justicia es primero que la libertad, o si los derechos van primero que la solidaridad. Hacer análisis específicos sobre los principios políticos sin entender su interacción es una tarea muy difícil y seguramente inconveniente debido a lo imbricado de las relaciones de cada uno con todos. En este caso, para el doctor Alfonso Barreto, en los principios políticos subyace la cualidad de la inclusividad. Esto quiere decir que uno incluye a los otros y éste está incluido en los otros. De esta manera, una vez que se intenta comprender cada uno de los principios políticos en su ontología específica, es conveniente entenderlos como un todo. Ergo, se empezarán a descubrir mejor las interacciones entre ellos, las cuales hacen emerger principios políticos derivados o de segundo orden, tal como se había visto en las presentaciones anteriores. Entiéndase, por ejemplo, la equidad, la fraternidad o la inclusión como principios políticos de segundo orden. Cuando se habla de equidad, podemos ver que nace de la conciencia de igualdad y le podemos entender como el resultado de una justa acción que se solidariza libremente con el compromiso de otorgar derechos a cada ser humano según su grado de necesidad y capacidad. Se puede decir también que es una interacción entre la igualdad como condición socioética que revela semejanza o equivalencia entre los seres humanos, la solidaridad como principio de cooperación y la justicia como principio que elimina los privilegios e hipertrofias socioeconómicas y políticas indebidas que crean resentimiento y desconfianza. Al aproximarnos a la fraternidad, la vemos como el sentimiento de hermandad que se genera cuando la justicia elimina privilegios porque hay un reconocimiento de la igualdad entre los seres humanos mismos que se solidarizan o ayudan libremente para alcanzar un bien común. Por su parte, la inclusión puede ser entendida como un proceso determinado por la justicia, la igualdad y el reconocimiento de los derechos de todos y todas para participar en la toma de decisiones colectivas, así como para usufructuar las bondades de vivir en sociedad. De ahí en más, se puede hablar de la emancipación como principio y proceso de liberación permanente de las colectividades humanas, o la legalidad como elemento sociojurídico que aspira a representar a la justicia y el debido reconocimiento de derechos que protegen las libertades. Y en suma, todos los principios políticos interactúan entre sí a partir del principio político matriz, el bien común. Toda acción política debe aspirar al bien común, porque si no es así, entonces no es política. En síntesis, el desarrollo de sociedades cada vez menos imperfectas va en relación con su capacidad para garantizar el mayor bien posible a todos sus miembros, que es lo mismo a decir que va en directa relación con la conciencia de la igualdad en cuanto a ser seres semejantes que existen en un mismo mundo, con el desenvolvimiento de libres voluntades, con el reconocimiento y la expansión del sentido de cooperación, con el respeto de la dignidad individual y colectiva, y con el sentido de justicia que equilibra a la sociedad y lo desarrolla cada individuo con su conducta desde una elevada conciencia política.
Para finalizar, dejemos en claro 1. Los principios políticos son a la vez principios éticos y se expanden hacia otras esferas como la productividad económica, las relaciones comerciales, el medio ambiente, el desarrollo cultural, el avance tecnológico, las artes y el resto de las áreas del quehacer humano. Pero se debe entender que los principios políticos y su ejercicio efectivo en la cotidianidad de las relaciones sociales dan cuenta del progreso societal no en términos de tecnología, desarrollo industrial, las artes o capacidad militar per se, sino en relación con la elevación moral y la capacidad para formar individuos civilizados. 2. Los principios políticos son constructos metafísicos que orientan la preservación y desarrollo de las sociedades, pero requieren de educación concienciadora y liderazgo para que puedan manifestarse objetivamente en el campo social. Y como los principios políticos tienen que ver con la moral, entonces se habla de una educación con un fuerte sentido moralista y un liderazgo que inspire el ejercicio de la moral en la sociedad. 3. Nuestra comprensión de los principios políticos es siempre perfectible. Los principios son complejos constructos y la comprensión que tengamos de ellos será en relación con nuestro propio grado de evolución y, quizás, contexto social. No es que ellos cambien, sino que nuestra comprensión es relativa y evoluciona para hacerse menos imperfecta. Por tanto, la discusión sobre ellos y sus implicaciones nunca estará acabada. Y 4. Los principios políticos son precisamente políticos porque hacen posible la civilidad humana y el establecimiento de mayores y mejores niveles de convivencia. Hacen posible que el ser humano, tal como lo sugería Aristóteles y otros, pase de ser un animal racional a ser un animal político, y como se hace más político, es más civilizado, lo cual significa que se hace más espiritual. Recuerda, te invitamos a suscribirte al canal y si te gustó este contenido, apóyalo con un like. Hasta la próxima.